¿Qué tal, amigos? ¿Cómo vamos pasando el invierno? Bueno, cada uno hace lo que puede y en nuestro caso concreto, pues entregarnos bueno, a ver, de un lado seguimos viendo las pruebas de ciclocross, vemos el campeonato del mundo de fútbol, estamos pendientes de las noticias que van llegando de las primeras concentraciones que prácticamente la totalidad de los equipos están haciendo en suelo español, en la costa mediterránea, zona valenciana fundamentalmente. Y bueno, pues aprovechamos también para alguna charla, para leer algún libro como el que hoy os quiero recomendar. Porque en alguna ocasión me habéis dicho, bueno, entre tanto libro de ciclismo, ¿por qué no nos hacen alguna recomendación? Y son tantos que la verdad he de confesarlo, en cierto modo hago un poquito de pereza, no sé casi ni por dónde empezar. Otra cosa es que hagamos algún día un monográfico dedicado a los libros de ciclismo, pero bueno, entre eso quiero aprovechar precisamente estos tiempos invernales para recomendar lo último que me acaba de llegar, que es este libro de Dios ha muerto, sobre la figura extraordinaria y excelsa de Frankie Van den Broek. Bueno, pues eso digo, leer y andar de charlas y hasta de marchas cicloturistas. Por cierto, desde aquí un saludo cordial a los amigos de Rioja Bikes, porque hemos pasado esta semana, bueno, pues un par de días interesantes y entretenidos, y sobre todo con la oportunidad de saludar a los amigos de Chondo, con Aimar Zubeldi al frente, a ciclistas riojanos antiguos como Javier Pascual Llorente o actuales como Sheila Gutiérrez, y especialmente a Arturo Grábalos, el joven corredor que sigue ahí recuperándose de ese tumor cerebral del que ha sido intervenido un par de veces, que nos acompañó también en las charlas, y a quien deseo desde aquí una pronta recuperación, que volvamos a verle. Corriendo y en carretera, pero sobre todo y primero que se recupere. Un abrazo muy fuerte, Arturo. Aparte de eso, digo el libro, ¿no? Hablar de la figura de Van den Broek, bueno, he leído el libro con avidez y con interés, este libro que ha editado Libros de Ruta. Es un libro escrito por un periodista británico, Andy McGrath, que era editor de la revista Rouleur, y que ha buceado suficientemente en el entorno, en los orígenes, en la trayectoria de uno de los corredores de más talento que ha dado el ciclismo mundial a lo largo de su historia, y uno de los casos más recientes de la maldición que pesa sobre determinados corredores malditos, en este caso, que bien por las circunstancias que confluyeron en su trayectoria, bien por una adicción que se les presentó en un momento determinado, acabaron mal. Van den Broek, yo creo que es un corredor y un personaje sobradamente conocido para la mayoría de los aficionados, pero es posible que los más jóvenes desconozcan que se trata de un ciclista que falleció a la edad de 34 años de una doble embolia pulmonar. Estaba de vacaciones en Senegal. Todavía no había abandonado la práctica del ciclismo, aunque llevaba ya varios años dando tumbos de los muchos que dio a lo largo de su trayectoria, siempre con altibajos muy notables y muy dolorosos en algunos casos, y con muy pocos éxitos, porque era un ciclista que venía para arrasar, un poco al estilo de lo que vemos hoy con Evenepoel, y que se quedó en el camino. Bueno, la trayectoria y el libro, no os voy a contar la biografía y además merece la pena leer este libro, que habla del apogeo y decadencia de Frank Van den Broek, el talento más desaprovechado del ciclismo. Simplemente por situar a los jóvenes, ¿no? A los 19 años había debutado en el campo profesional. Era hijo de un corredor ciclista belga, Jean-Jacques, que fue más auxiliar mecánico que ciclista. Se desempeñó en el equipo Lotto, pero sobre todo era sobrino de Jean-Luc Van den Broek, que fue un ciclista extraordinario, uno de los mejores contrarrelojistas de la época, un percherón notable con muchísimo talento, y que además, cuando su sobrino carnal debuta en el profesional, es el director del equipo del Lotto, el equipo belga. Ya entonces se adivinó que iba a ser un corredor conflictivo, porque entre unas cosas y otras, cuando viene de hacer bronce en el Mundial Junior de Atenas, ya tiene un conflicto para pasar a profesionales, porque lo normal era que pasara en el equipo no solo de su país, de Bélgica, sino el equipo de su tío, en el Lotto. Y es verdad que terminó firmando con el Lotto, pero a regañadientes, y a los 2 años se marchó al equipo del Mapei. Con 19 años, en su primer año profesional, consiguió su primera victoria en el Tour del Mediterráneo, y ya profesionales confirmó que era un ciclista que venía, no sé si a ser el relevo, el heredero eterno de Eddy Merckx, que llevan así 50 años los belgas con él,
pero sí un ciclista importante de los que iban a marcar una trayectoria. Decía Merckx, siempre exigente, que no crítico, con sus delfines, que era el Cruyff del ciclismo, que no lo había ganado un Tour de Francia, pero sí capaz de hacer las mayores proezas, y no las llegó a hacer. Sí tiene en su palmarés una trayectoria con algunos éxitos notables, como fue la Lieja del año 99, él debuta en profesionales en el año 93, en Bélgica en el año 95 ya está corriendo en Mapei. Luego volvió otra vez con Quickstep, con el equipo de Lefebvre, y al final prácticamente terminó en el Fassa Bortolo, el equipo en el que corría Fabián Cancellara y Alessandro Petacchi. Estamos hablando de los años 90, años malditos en lo que hace al dopaje, pero no con estas consecuencias, porque al final es una lectura interesante que hay que hacer del libro también, ¿no? Como tratamos y vemos que se analizan vidas paralelas, ¿no? Las de Marco Pantani, que era íntimo amigo suyo en los años finales, era un buen amigo suyo, pero en los años finales compartían su enorme adicción a la cocaína y otras drogas y compartieron los últimos estertores casi. La verdad es que la muerte de Pantani es en 2004, la de él en 2009, pero ya por aquello entonces llevaba muchos años, no solo coqueteando, sino sumido en profundas depresiones, en altibajos constantes, prácticamente desde sus comienzos, ¿no? Primero por una lesión de rodilla que no le permitía rendir bien, pero a los 4 días él reconoció que se puso en manos del celebérrimo doctor Mabuse, Bernard Sainz, el francés, y que a partir de ella prácticamente estuvo siempre relacionado con el dopaje, aunque hubo causas importantes en la corte belga, etcétera, que se siguieron por considerar que estaba cometiendo un serio delito. Él negó todas esas circunstancias, pero en su propia biografía, No soy Dios, que se titulaba la biografía que escribió, la autobiografía, reconoció siempre que estuvo íntimamente ligado al dopaje, ¿no? Y digo y hago especial significación de eso por lo que Atalle también un hombre al que yo quise especialmente y que, bueno, nos maravilla a todos. Estamos hablando del Chava Jiménez, otro ídolo caído con apenas 32 años. Son vidas paralelas, casos muy similares de ciclistas que vivieron la peor época del dopaje en el ciclismo en los años 90, pero que la continuaron más allá tal vez por mor de esa misma circunstancia, ¿no? Pero también posiblemente porque eran hombres que tenían una exigencia de rendimiento, de popularidad, que les pudo marcar de una forma muy notable, ¿no? De hecho, uno de los psicólogos que habla en el libro de Magrat sobre Van den Broek dice que le perjudicaba tanto el éxito como el fracaso, que el éxito y el fracaso eran sus dos grandes enemigos. Claro, cuando ves una circunstancia de estas te das cuenta de la trascendencia que tuvo, por ejemplo, también el Marco Pantani, un hombre absolutamente venerado, ídolos que iban más allá de ser el mejor ciclista de su época, ¿no? Conseguían del público una admiración y una rendición absoluta, ¿no?, a sus condiciones. Ese fue el caso de nuestro querido Chava Jiménez, exactamente igual. Chava que decía siempre que corría por la afición, que corría por ver a la gente emocionada e ilusionada. En el fondo era un afán de gloria que les llevaba, insisto, si llegaba el éxito, a perderse en ese éxito y en esa gloria. Y si por el contrario el fracaso, hundirse en las cimas de la depresión y de todos los males que pueden afectar a la psique de un personaje sometido a semejante dictadura, ¿no? Bueno, pues esa es un poco la vida de Van den Broek. En el año 99, creo que en la retina de la mayoría de los aficionados que entonces vivían el ciclismo, los más jóvenes ya habrán oído, habrán visto, ¿no?, a través de YouTube, etcétera, la semblanza de aquel Van den Broek que gana una etapa en la Vuelta a España de una forma asombrosa en las murallas de Ávila, con una exhibición portentosa. Había atacado antes el Navalmoral, creo que fue, y allí dio un recital portentoso en una vuelta que terminó dominando. No ganó la vuelta, ni mucho menos, estaba lejos de ganar una vuelta por etapas. Van den Broek era un corredor de clásicas, un corredor muy completo, y en aquella vuelta había hecho segundo en Avantos antes, terminó haciendo tercero en la contrarreloj del día siguiente, terminó de tal manera, había ganado una etapa en Teruel previamente, terminó de tal manera que ganó el premio a la regularidad, el mayor de los puntos. Y fue, digamos que, en cierto modo, el colofón también, una temporada en la que había ganado Lieja-Bastogne-Lieja, en la que había sido segundo en el Tour de Flandes, había conseguido la victoria en Het Volk,
la Omloop de inicio de temporada en Bélgica, de la GT Nieuwsblad. Y al final, pues fue un corredor que se quedó ahí. Tuvo altibajos, volvió en un momento determinado a las manos de Lefebvre para, en las filas del Quickstep, hacer segundo en polémico final con Van Petegem. Se llegó a decir que había percibido 175.000 euros por colaborar con Van Petegem y terminar derrotado en la línea de meta. Eso le generó una cantidad de enemistades, etc. Y fue, digamos, que un capítulo más de su trayectoria, porque fue un corredor sumido en depresiones enormes, en situaciones críticas y en momentos de una euforia incontenible que le llevaba a tener determinados picos que podían durarle unos meses de forma bárbara, en los que efectivamente mostraba todo el talento que atesoraba. ¿Qué legado nos ha dejado Van den Broek? Pues lo que pudo haber sido y no fue. Y 2 hijas que tuvo con la modelo italiana azafata del Giro de Italia, Sara, que eran Cameron y Margot. Cameron, por cierto, fue ciclista profesional. También debutó con 19 años como su padre, pero bueno, creo que su carrera estaba más ligada al mundo de la moda y de la imagen que al del deporte. Se vio además requerida por la exigencia de ser quien era. Y bueno, ha terminado uniendo su vida a la de Tim Merlier, el ex campeón belga, el corredor que este año precisamente ha pasado de las filas del Alpecin a militar en el Quickstep. Son pareja, Tim Merlier y Cameron Van den Broek, que puso muy pronto punto final a su trayectoria ciclista. Y eso es lo que os puedo contar. Hay 1000 vídeos, hay 1000 historias, pero yo recomiendo este libro, sinceramente, porque es un libro muy trabajado, en el que habla del principio y sobre todo también de ese final terrible. Un Van den Broek que se trató de quitarse la vida en un par de ocasiones, que pasó por momentos de desintoxicación tremendos, que no dejó de correr ni un solo año hasta el final de su vida, y que encontró la muerte precisamente en un viaje de vacaciones al Senegal en compañía de un joven corredor italiano. Allí le encontraron sin vida en una hacienda junto a una senegalesa que había contratado. Con eso está dicho absolutamente todo, porque es algo que va muy ligado, por cierto, también a ese mundo de la cocaína y de la drogadicción, el mundo del sexo. 35 años. Dijo adiós sin haber alcanzado ninguna otra gloria que no fuera la de su insatisfacción personal. Permanente insatisfecho, pero un ciclista al que hay que tener en cuenta, para aprender de él lo bueno y lo malo. Bueno, no tuvo mucho, fue uno más de los que desaprovechó su talento, pero dejó pinceladas de una clase extraordinaria, de un talento que muy pocos ciclistas han conseguido atesorar a lo largo de la historia. Dios ha muerto. Él hizo una autobiografía que se titulaba No soy Dios, y Dios ha muerto es este libro de El apogeo y la decadencia de Frank Van den Broek, que yo os recomiendo en esta entrega, por si tenéis a bien y tenéis tiempo libre entre el ciclocross, las marchas y el campeonato del mundo de fútbol, que hay que seguir con atención. Os recomiendo, si queréis, disfrutar de este libro, entrega de libros de ruta sobre la figura de Frankie Van den Broek. Y hasta la próxima.